Hermanos, el versículo 15. Lucas 3, versículo 15. ¿Lo tiene, hermanos? Dice así la palabra del Señor, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo de su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos, que el Señor nos bendiga con una palabra. Quiero, hermanos, que meditemos bajo el tema la urgencia de una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Está conmigo, hermanos? La urgencia de una iglesia llena del Espíritu Santo. Juan el Bautista, hermanos, que algunos que hemos leído la palabra del Señor, sabemos, hermanos, que fue el último profeta que vino anunciando la venida del Mesías. Todos los profetas, hermanos, habían dado ese papel, hermanos, de anunciar la venida del Mesías. Y todos los profetas, hermanos, lo anunciaban como el gran día de Jehová. Otros profetas decían que era un día terrible para la humanidad. Pero en el tiempo de Juan el Bautista, hermanos, ya Juan, que había sido el último profeta que Dios había enviado para hablarle al pueblo, en el tiempo de Juan el Bautista, hermanos, se había cumplido la profecía dada por cada uno de los profetas. Jesús, hermanos, ya había llegado y estaba entre la multitud. Todavía el Señor no había sido revelado como el Mesías, pero ya el Señor, hermanos, ya se paseaba entre la multitud. Recordemos, hermanos, que el Señor nació, hermanos, en las tierras de Israel, creció su niñez, toda su juventud, hermanos, hasta a los 30 años, él, hermanos, se bautiza y comienza su ministerio público. Todo este tiempo, hermanos, el Señor no se había manifestado como el Mesías Salvador. Todos lo conocían como Jesús Nazareno, pero no lo conocían como el Mesías. Y, hermanos, el ministerio de Juan el Bautista surgió, hermanos, en un momento que el pueblo, hermanos, se enfrentaba a un tiempo de oscuridad espiritual. Y prácticamente, hermanos, habían pasado un periodo de 400 años donde, hermanos, el pueblo no había escuchado la voz de Dios. A ese tiempo, hermanos, se le llama el tiempo intestamentario o 400 años de silencio, como se le conoce. Usted en su Biblia tiene, hermanos, si usted busca Mateo, hermanos, y atrás del libro de Mateo está, hermanos, el libro de Malaquías, que es el libro de los profetas menores que aparecen del Antiguo Testamento. Pero en nuestra Biblia solamente está de Malaquías a Mateo, solamente está a una página, hermano, pero en la historia de Malaquías a Mateo hay 400 años de historia que se le conoce como los 400 años de silencio, donde Dios no habló con el pueblo por medio de profetas. Hasta que vino Dios, hermanos, otra vez mandó un profeta y ese fue Juan el Bautista. No sé si me está siguiendo, hermano. Amén. Entonces, hermanos, habían pasado
aproximadamente 400 años desde la última voz profética que se había registrado, hermanos, en el pueblo. El pueblo, hermanos, había estado sufriendo por el imperio romano, estaba siendo cautivo por el imperio romano. La corrupción, hermanos, religiosa había penetrado, hermanos, en el sistema sacerdotal de aquel tiempo, y la esperanza mesiánica parecía muy distante porque ya no había profeta que anunciara la venida del Señor. Sin embargo, hermanos, en medio de ese silencio espiritual, Dios levanta una voz que es la voz de Juan el Bautista, como el último profeta que vino, hermanos, profetizando, dice la Biblia, en el desierto de Judea. Entonces, hermanos, el mensaje de Juan no era un mensaje, hermanos, popular, no era un mensaje superficial. Juan no predicaba para entretener a las multitudes. Juan no predicaba para un entretenimiento religioso, sino que el mensaje de Juan el Bautista, hermano, era un mensaje llamando al pueblo a un arrepentimiento genuino para encontrarse con Dios. Amén. Juan, hermanos, en su predicación, él, hermanos, confrontaba al pueblo, hermanos, con su pecado. Juan denunciaba la hipocresía y preparaba el camino para que llegara el Mesías. Juan el Bautista fue el precursor, hermanos, de el Señor Jesucristo. Y Lucas, hermanos, está presentando un momento muy crucial. El pueblo, hermanos, comenzaba a preguntarse si Juan era el Cristo. Y esto lo hacían, hermanos, porque en el pueblo había un hambre espiritual. Tenían 400 años de no escuchar la voz de Dios. Imagínense usted. La profecía, hermanos, mesiánica se escuchaba, hermanos, en la voz de Juan, y la gente pensaba que Juan era el Cristo. Las expectativas, hermanos, estaban y se habían encendido cuando escuchaban a Juan predicar de la forma en que predicaba, porque Juan no predicaba como los sacerdotes de aquel tiempo. Entonces la gente comenzó a llenarse de expectativas y a preguntarse si Juan el Bautista era el Cristo. Pero Juan, hermano, lejos de buscar, hermano, su gloria personal, él dirige, hermano, su atención al Señor Jesucristo. Y aquí encontramos, hermanos, una de las declaraciones más profundas acerca de la identidad y la obra de Cristo. Y Juan, hermano, va a revelar verdades fundamentales, como por ejemplo, Cristo es superior a todos los hombres. Otra verdad que Juan está exponiendo es que Cristo transforma el interior, hermano, del hombre a través del Espíritu Santo. Otra verdad que Juan, hermanos, está exponiendo es que Cristo viene también no solamente como Salvador, sino que en su segunda venida Jesús viene, hermano, como el juez justo. Entonces este pasaje, hermano, no solamente describe quién es Jesús, sino que confronta el corazón humano acerca de cómo responder antes de su venida. Entonces, hermanos, el propósito de esta tarde es que comprendamos, hermanos, que Jesucristo no vino solamente para impresionar las multitudes, que comprendamos que Jesucristo no vino, hermano, para que le celebraran, hermanos, su nombre, sino que para transformar vidas mediante el arrepentimiento. ¿Está conmigo? Entonces, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo y la purificación del corazón es el mensaje central de Cristo, hermano, para la transformación del corazón del ser humano. Y en este pasaje vamos a encontrar algunas revelaciones acerca del misterio glorioso de Cristo, hermano, anunciado por el Juan el Bautista. Por eso, hermanos, el tema se llama la urgencia de una iglesia llena del Espíritu Santo. En primer lugar, hermanos, vemos la expectativa del pueblo revelaba hambre espiritual. Vaya conmigo al versículo 15 y dice así: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. El mensaje de Juan, hermanos, era totalmente diferente a lo que la gente estaba acostumbrada a oír. Por ejemplo, si vamos al versículo 3,
Vaya conmigo al versículo 3, dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán. ¿Y qué hacía Juan, hermanos? Predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Hermanos, la gente en ese tiempo estaba acostumbrada, hermanos, a actos ceremoniales. La gente en ese tiempo estaba acostumbrada, hermanos, a presentar ofrendas al templo. La gente, hermanos, entendía que para recibir el perdón de pecados, la gente sabía que había que presentar animales a los templos. Pero entonces esa era la costumbre, eso era lo que la ley ceremonial enseñaba. Entonces, hermanos, la gente entendía que para poder pedir perdón a Dios por sus pecados, la gente entendía que había que llevar animales al templo. Hermanos, la gente entendía que había que sacrificar vacas, habría, hermanos, que sacrificar cabras, terneros, ovejas, corderos. En algunas ocasiones se sacrificaban aves. Y la sangre de esos animales, hermano, servían para la purificación o para el perdón de pecados del pueblo. Entonces, hermano, pero ahora Juan viene y trae un mensaje diferente y es el arrepentimiento para perdón de pecados. Los sacerdotes no predicaban eso, los sacerdotes solamente pedían las ofrendas ceremoniales, pero Juan viene con un mensaje diferente que para poder recibir el perdón de pecados, Juan viene anunciando la necesidad del arrepentimiento. Antes, hermanos, se usaba la sangre de los animales para limpiar el pecado del pueblo. Pero ahora Juan está sustituyendo la sangre de los animales. Juan la está sustituyendo por las aguas del río Jordán para sumergir a las personas. Y el mensaje de Juan era, hermano, que si se bautizaban, hermano, sus pecados eran perdonados. Prácticamente, hermano, el mensaje era, vengan, arrepiéntanse de sus pecados, bautícense para el perdón de pecados. Ese era un mensaje totalmente diferente a lo que el pueblo estaba acostumbrado a escuchar. Si va conmigo el versículo 4, dice la palabra del Señor. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decían a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Mira el versículo 8 lo que dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Israel, hermanos, esperaba al Mesías, porque estaba, hermanos, cansado de la opresión. Israel esperaba, hermanos, que apareciera el Mesías libertador, porque el pueblo tenía un vacío espiritual. Hermanos, el pueblo hermanos, tenía preguntas profundas. El pueblo se hacía preguntas profundas en su corazón. Por eso el versículo 15 relata, dice, como el pueblo estaba en expectativa, porque escuchaban hablar a Juan el Bautista, que su mensaje era diferente al que habían escuchado. Entonces la gente comenzó a llenarse de expectativas y decían, hermanos, preguntándose todos en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo. Dice la Biblia que el pueblo estaba a la expectativa por la forma en que Juan, hermanos, predicaba. La gente le oía y la gente comenzó a preguntarse si Juan era realmente el Cristo. Además, el texto agrega, dice que se preguntaban todos en sus corazones. Esto muestra, hermanos, la inquietud que había en las personas de aquel tiempo. Esto muestra, hermanos, la necesidad interna que había, hermanos, en el pueblo de aquel tiempo. El corazón, hermanos, había hambre de Dios.
En el pueblo había hambre, necesidad de Dios. Habían 400 años que no habían escuchado la voz de Dios. Entonces había un hambre espiritual. El corazón del ser humano, hermano, siempre va a buscar respuestas eternas. Nosotros fuimos creados, hermanos, por Dios. Y fuimos creados con un corazón, con una vida para la eternidad. Por eso el corazón del ser humano siempre anda buscando cómo llenar el vacío, porque nosotros somos seres espirituales. Y en esa búsqueda de llenar el vacío que sentimos en el corazón, muchas personas, hermanos, en esa búsqueda, la búsqueda, hermanos, en las cosas del mundo, en los placeres. La gente busca, hermanos, sentirse, dice, es que yo siento que me falta algo. La gente escucha una canción y luego pasa la canción y vuelve a sentir el vacío. La gente, hermanos, encuentra los vicios, hermanos, se sumerge en los vicios, pero pasa, hermanos, la reacción del vicio y la gente sigue teniendo un vacío en su corazón porque ese vacío no lo puede llenar nada de esta tierra, sino que ese vacío le corresponde a Dios. Fuimos creados, hermano, para conocer a Dios. Entonces el ser humano, hermano, va a buscar respuestas. La gente busca respuestas, hermanos, en el conocimiento. La gente busca respuestas a su vida en la filosofía. La gente busca respuestas en su vida en la política, en las religiones. Pero nada de este mundo puede llenar el vacío del alma, porque ese vacío le corresponde a Dios. Y cuando nosotros encontramos a Dios en nuestro corazón, entonces, hermano, puede faltarnos todo, pero, hermano, nos sentimos completos, porque Cristo ha llenado el vacío que había en nuestros corazones. En Amós capítulo 8, versículo 11, dice, Amós 8:11 dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Este texto, hermano, algunos lo han interpretado como que la gente va a buscar o la gente, hermanos, va a estar interesada en escuchar a Dios, pero este texto, hermano, no habla de eso. Este texto habla de un juicio de Dios. El hambre que Dios iba a mandar sobre el pueblo era que no iban a escuchar la voz de Dios. Dios le estaba diciendo al pueblo que llegaría un momento cuando ya no los iba a hablar por medio de profetas. Y la gente, hermano, se lamentaría que Dios ya no les hablara. Y ese tiempo llegó. Fueron 400 años, hermano, que Dios no les habló por medio de profeta. Y por eso la gente, hermano, estaba en expectativa cuando escuchaban hablar a Juan. Cuando pensaban, hermano, que Juan había venido hablándoles en el nombre de Dios. Por eso la gente se había, hermanos, hecho esa expectativa. Imagínense 400 años, hermano, no escuchar la voz de Dios. Estoy hablando, hermano, de un pueblo que dependía de la voz de Dios. ¿Hace cuánto tiempo usted no escucha la voz de Dios, hermano? ¿Hace cuánto tiempo no nos arrodillamos para orar, hermano? ¿Hace cuánto tiempo, hermanos, hemos dejado de leer la palabra del Señor, hermano? ¿Y sabe cuál es el problema? Que no sentimos carga por hacerlo. Pasan un día, 2 días, 3 días en orar y no sentimos la necesidad. Pasa una semana. Mire, hermano, hay gente que solamente abre la Biblia los domingos que viene el culto, pero toda la semana, hermano, no vuelva a abrir la palabra del Señor. No vinieron, por eso estoy diciendo yo eso ahora, hermanos. ¿Me estoy explicando? Hermano, ¿cuánta necesidad tenemos de Dios? El pueblo había 400 años. Dios le dijo, vienen días, dice Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no de pan ni de agua, sino de oír palabra de Dios. Miren el tiempo de la pandemia, hermano. La gente añoraba congregarse. La gente, hermano, deseaba congregarse.
Vino la pandemia y se fue la pandemia y muchos hermanos ya no volvieron a los templos, ya no volvieron a congregarse. El detalle es, hermano, vivir una vida sin escuchar la voz de Dios. Y la humanidad, hermano, continúa hoy viviendo la misma necesidad espiritual. Un predicador dijo una vez estas palabras: el que no quiere cuando puede, querrá cuando no pueda. Dijera esas palabras, dice, el que no quiere cuando puede, querrá cuando no pueda. A muchos hermanos Dios les ha hablado, pero siguen sin obedecer. Muchos hermanos Dios les está hablando, pero muchas veces nos hacemos los desentendidos con Dios. Hoy en día la gente tiene mucha religión, pero no tiene transformación. ¿Me estoy explicando, hermano? Hay mucha gente que hoy en día tiene mucha apariencia, pero no tiene comunión con Dios. ¿Se acuerda del mensaje de la higuera que solamente habían hojas, pero no había frutos? Entonces, mientras nosotros, hermano, nosotros no escuchemos la voz de Dios, mientras nosotros nos acostumbremos sin escuchar la voz de Dios, vamos a permanecer lejos de Dios. Hermano, mientras Dios nos hable, obedezcamos, hermano. Porque llegará un momento en que Dios ya no nos va a decir nada, hermano. ¿Me estoy explicando? Es como cuando el hijo no obedece a su padre. Los hijos son desobedientes y no le hacen caso al padre. El problema es cuando el padre muere, ahí están tirándose en la caja, hermano, diciendo, mamita, papita, papito, no te vayas. Pero ¿para qué grita? ¿Me estoy explicando? Si cuando estuvo en vida no obedeció, ¿de qué sirve ahora tirarse en la caja? Hay gente, hermano, y con mucho respeto lo digo, pero pasa, hay mucha gente que quiere tirarse hasta en la tumba, hermano, para irse, pero ¿para qué? ¿Me estoy explicando? Si la obediencia es cuando se nos dice qué hacer las cosas. Entonces Dios, hermano, nos va a hablar de muchas maneras. Y cuando escuchemos la voz de Dios, dice la Biblia, no endurezcamos el corazón. Porque llegará un momento en que por nuestra necedad, Dios ya no nos va a hablar. ¿Me estoy explicando, hermano? Y entonces serán tiempos duros. Habrá hambre de escuchar a Dios y Dios no hablará. Así como una persona sedienta, hermano, busca desesperadamente el agua. Hoy imagínense cómo están los calores, hermano. A cada rato tomamos agua, ¿verdad? Y sedientos del agua. Hermano, una persona sin Cristo vive sedienta. Una persona sin Cristo vive, hermanos, en una deshidratación espiritual. Aunque esa necesidad busque llenarla con placeres, aunque esa necesidad busque llenarla con éxito, con títulos, solo Jesús puede satisfacer la necesidad del corazón del hombre. Solo Jesús. Dijo Pablo, si yo busco de qué jactarme, tengo para jactarme todo lo que pueda jactarme. Y Pablo tenía, hermanos, un montón de títulos para jactarse. Dijo, pero todo lo tomo por basura para ganar a Cristo. Cuando comprendemos que Cristo llena el corazón del ser humano. Entonces, hermanos, veamos la respuesta de Juan ante la expectativa de la gente. Dice el versículo 16. Y respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esa frase que Juan dice, viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. En aquellos tiempos, hermano, quienes desataban las correas del calzado eran los esclavos a sus amos. Cuando un amo llegaba, hermanos, se sentaba y el esclavo corría, hermanos, a lavarle los pies a su amo, a quitarle las sandalias, hermano, por
por el camino polvoso y lavaba los pies de su amo. Y Juan dice que él no se siente digno ni de desatarle los pies, la correa de la sandalia de los pies de Jesucristo. Juan lo que está diciendo, hermano, que él ni sentía que llegaba ni a esclavo. O sea, vemos, hermanos, Juan lo que está haciendo es reconocer, hermanos, la absoluta santidad y majestad del Señor Jesucristo. Hermanos, el verdadero creyente nunca buscará exaltarse a sí mismo. El verdadero creyente, hermanos, siempre va a vivir una vida de humildad, sin creerse más que los demás. Y eso pasa hoy en día, hermano. A veces, hermanos, las cosas materiales nos llenan de orgullo, hermanos, y eso nos hace sentirnos más que otros. Pero en la vida cristiana, hermanos, debemos ser siervos los unos de los otros, dice la palabra del Señor. Yo tengo que servirles a ustedes. La Biblia dice que debemos de vernos como superiores a nosotros mismos. Esa es la vida cristiana. La humildad genuina, hermano, nace cuando se contempla la gloria de Cristo. Y eso es lo que estaba haciendo Juan, contemplando la gloria de Cristo. Dice que yo no soy ni a esclavo llego del Señor Jesucristo, porque ni soy digno de desatar la correa de su calzado. La tarea de Juan, hermanos, era presentar a Jesús al mundo como la esperanza salvadora para un pueblo que vivía bajo esclavitud. No solamente esclavitud política, sino una esclavitud del pecado. Allá en San Juan 3:30, Juan el Bautista dijo, en Juan 3:30 dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Queridos hermanos, una lámpara no fue creada para llamar la atención en sí misma. Una lámpara fue creada para alumbrar a los que lo rodean. ¿Cuántos creen, hermanos, que Dios nos ha elegido a nosotros para alumbrar a nuestro alrededor, hermano? Dios me escogió a mí y lo escogió a usted, no para alumbrarnos nosotros mismos, sino para bendecir a otros, hermanos, para ser de bendición a otros, hermanos. No nos creamos, hermanos, no creemos en nosotros un orgullo espiritual. No pensemos solamente en nosotros, hermanos. La Biblia dice que Él nos escogió para que llevemos frutos, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, nosotros fuimos escogidos para alumbrar con la luz de Cristo, hermano. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, hermano, en primer lugar, vemos, hermano, la expectativa de un pueblo que revelaba hambre espiritual. La gente quería algo de Dios porque estaba cansada de ceremonias espirituales. Estaba cansada, hermano, del sistema religioso que había alrededor. En segundo lugar, vemos el ministerio de Cristo sería más poderoso que el de Juan. Dice el versículo 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en aguas, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan comienza a describir el poder del Mesías. El bautismo de Juan dice que era en aguas. Ese bautismo era un bautismo externo. Pero el bautismo de Cristo es un bautismo interno con fuego, dice la palabra del Señor. Amén, hermanos. Dice, Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo de Juan, hermano, simbolizaba arrepentimiento. Pero el bautismo de Jesús, Él vino a realizar, hermanos, una obra interior. Lo que la religión no puede hacer, Cristo lo puede hacer, queridos hermanos. El bautismo de Jesús, hermano, transforma el corazón. Es sobrenatural, hermano. Cristo venía a limpiar, no solamente a cubrir el pecado. Cristo venía a limpiar al hombre de todo su pecado y reconciliarlo con Dios, dice la palabra del Señor. Amén, hermanos. Así que mucha gente, hermanos, cambia exteriormente, pero no cambia interiormente. Vemos hoy en día mucha gente, hermano, muchas personas que solamente practican una religión, pero no hay una transformación interna.
Vemos mucha gente, hermano, con un espíritu religioso, pero no hay una transformación. Vemos gente con apariencia, hermano, de piedad, pero su corazón no ha sido transformado. Porque la religión, hermano, puede modificar conductas externas, pero solamente el Espíritu Santo transforma la naturaleza interna del ser humano. Solamente el Espíritu Santo puede cambiar al ser humano. Fíjese, hermano, que yo haya estado en medio, porque yo solamente para venir a la iglesia me he visto de pastor, hermano. Pero allá afuera, hermano, a mí no me gusta andar, hermano, ¿verdad? Aparentando. Y ha estado yo, hermanos, en medio, hermanos, de personas que piensan que por la apariencia de la vestimenta, hermano, son más ungidos que otros. Y ya he estado yo, hermano, y ya he padecido, hermano, de desprecio porque no me he visto como la religión quiere que me vista. Entonces la gente dice, no, ¿verdad? Porque y ya he sentido el desprecio. El detalle es que la religión puede cambiar conductas externas y podemos aparentar con un espíritu religioso, pero solamente el Espíritu Santo puede transformar el corazón. Dice Ezequiel 36, 26. Busque conmigo Ezequiel 36, 26, hermano. Ezequiel 36, 26. Dice, os daré corazón, como dice. ¿Está conmigo, hermanos? Ezequiel 36, 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hermano, cuando una persona es transformada por el poder de Dios, hay una transformación interna y no solamente es externa. El Espíritu Santo, hermano, que vive dentro del creyente, lo dirige, hermanos, por una conducta transformada, no una conducta mejorada, sino una conducta transformada, queridos hermanos. Amén. Dice el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Hermano, una persona sin el Espíritu Santo no cambia, hermano. ¿Me estoy explicando? Es el Espíritu Santo, hermano, que nos hace obedecer a Dios. Por eso necesitamos, hermano, ser transformados y llenos del Espíritu Santo. Porque una persona sin el Espíritu Santo no cambia. Es el Espíritu Santo que nos hace dirigirnos hacia Dios, reverenciar a Dios, adorar a Dios, tener temor de Dios. Es el Espíritu Santo que nos toma que toma en cuenta, hermano, nuestra vida para que obedezcamos a Dios. Por sí mismo, el ser humano no puede obedecer a Dios. Por sí mismo, el ser humano no puede dirigirse a Dios. Por eso dijo Jesús, cuando yo me vaya les enviaré otro consolador y él los guiará y les enseñará todas las cosas. ¿Está conmigo acá, hermano? Entonces, en 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Necesitamos al Espíritu Santo, hermano. ¿Está conmigo, hermano? El evangelio no consiste únicamente en asistir a una iglesia. El evangelio consiste en una transformación producida por el Espíritu Santo. Usted puede pintar una pared agrietada, hermanos, y puede pintarla bien bonita y por días va a cubrir la grieta de esa pared, pero dentro de poco se va a volver a notar porque no ha restaurado la rotura que hay. Podemos nosotros, hermano, quizás maquillarnos de conductas externas, pero si el corazón no ha sido transformado, hermano, seguimos siendo los mismos de antes, hermano. Necesitamos una transformación del corazón. Y dice la palabra de Dios que el bautismo del Señor es bautismo en fuego.
El fuego representa, hermano, purificación. El fuego representa poder. En las escrituras, hermanos, el fuego frecuentemente simboliza purificación, santidad, presencia divina. También el fuego significa juicio. Así que Cristo no solamente salva, Cristo también purifica a aquellos que Él ha elegido, hermano. En Malaquías 3:2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, dice la palabra del Señor. Así que el Espíritu Santo, la Biblia dice, hermano, que esa profecía se cumple en el tiempo del Pentecostés. Dice, vaya conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 1. Hechos 2:1 dice la palabra del Señor. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron, que dice, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, ¿qué dice, hermanos? Todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo, hermanos, descendió como lenguas de fuego. Ahora, ¿por qué Dios quiere bautizar con fuego a su pueblo? Porque el fuego, hermano, del Espíritu Santo consume la carnalidad. Porque el fuego del Espíritu Santo consume la indiferencia espiritual. Porque el fuego del Espíritu Santo consume el pecado del ser humano. Porque el fuego del Espíritu Santo, hermano, consume la tibieza espiritual. Y es por eso, hermano, que el Señor dice que su bautismo es de purificación, de consumir. Y dice la Biblia, hermanos, que el Espíritu Santo comenzó a descender. Y esto fue, hermano, lo que consumió en ese momento el bautismo en fuego en el día de Pentecostés. Los discípulos, hermanos, dejaron de pensar en ellos mismos y comenzaron, hermanos, a anunciar las buenas nuevas de salvación. A partir del bautismo, hermano, del Espíritu Santo, la gente comenzó a olvidarse de sí mismo y comenzó a dedicarse a atender las necesidades de los demás. Queridos hermanos, qué urgente es que la iglesia sea revestida de ese Espíritu Santo. ¿Qué sucedió, hermanos, en la vida de los discípulos después de que recibieron al Espíritu Santo? Se encendió una pasión por la oración. Después de que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, había una pasión por la oración. Había una pasión por Dios. Se encendió el deseo, hermano, por la santidad. Después de que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, se encendió un deseo por amor a las almas. La gente salía, anunciaba a Cristo. La gente iba allá y anunciaba a Cristo. Todo era Cristo para ellos. Estaban en el trabajo, anunciaban a Cristo. Iban por las comunidades, anunciaban a Cristo. Se encendió, hermanos, un deseo por el poder espiritual. Había milagros, sanidades, conversiones. ¿Cuándo comenzó eso? Cuando recibieron un bautismo del Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Amén, hermanos. Hermanos, el oro no puede ser purificado si no pasa por el fuego. De la misma manera, hermano, Dios va a utilizar nuestros procesos espirituales para quitarnos, para incomodarnos, para quitar las impurezas que hay en nosotros y formar el carácter de Cristo, hermano. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el bautismo en aguas de Juan y el bautismo en fuego de Jesucristo? La diferencia es, hermano, que el bautismo en aguas era un simbolismo de la muerte espiritual. Era un simbolismo de renunciar a una vida de tinieblas, a una vida de luz. Así que, hermanos, el compromiso de aquellos que hemos sido bautizados en agua es de procurar una vida de testimonio que dé testimonio de que Cristo ha transformado nuestras vidas. Amén, hermano.
El bautismo en agua es un testimonio de la fe que profesamos en el Señor Jesucristo. Pero el bautismo el bautismo, hermanos, en fuego es diferente, porque el bautismo en agua no cambia a nadie. ¿Cuánta gente se ha bautizado y no ha cambiado? ¿Me estoy explicando? ¿Cuánta gente se ha bautizado y siguen siendo los mismos? Porque el bautismo en aguas no cambia a nadie. Entonces, hermano, porque el bautismo en aguas es algo externo. Alguien puede ser bautizado en aguas y no siente el deseo de servir. Alguien puede ser bautizado en aguas y no siente el deseo de ser usado por Dios. Alguien puede ser bautizado en aguas y no siente el deseo de ganar almas. Entonces, cuando viene el bautismo en fuego, ese es el que transforma el corazón. Cuando viene el bautismo del Señor Jesucristo, hay una transformación en el pensamiento. Hay una transformación en la voluntad del ser humano. Una persona bautizada en el fuego del Espíritu Santo quiere servir. Una persona llena del Espíritu Santo quiere ser usado por Dios. Una persona llena del Espíritu Santo quiere ganar almas para el Señor Jesucristo. Amén, hermano. Una persona llena del Espíritu Santo busca qué hacer en la obra del Señor. Ve a alguien sufriendo y va y atiende sus necesidades. Una persona llena del Espíritu Santo se preocupa por lo que el Señor dice en su palabra. Entonces se produce un cambio de mentalidad. Se produce un cambio de conducta. Se produce un cambio de actitud cuando recibimos una transformación de parte del Señor Jesucristo. Qué interesante y qué urgente es que la iglesia busquemos ser llenos del bautismo del Espíritu Santo. Hermano, algo curioso en el día de Pentecostés. Los discípulos estaban encerrados en el aposento alto. Los discípulos estaban orando porque tenían miedo de la persecución. Estaban encerrados, dice que eran como 120 personas. Y estaban encerrados en el aposento alto, pero cuando vino el fuego del Espíritu Santo y fueron bautizadas con aquellas lenguas como de fuego, dice la palabra de Dios, entonces las puertas se abrieron donde estaban encerrados y Pedro comenzó a predicar y 3,000 almas se convirtieron al Señor. Dejaron, hermanos, aquella vida de apatía que tenían y comenzaron a ser instrumentos de la gloria del Señor. Las puertas se abrieron, habían estado encerrados por miedo, pero cuando vino el Espíritu Santo, aquel estruendo, las puertas se abrieron y Pedro comenzó a gritar a los judíos. Pedro comenzó, hermanos, a gritar a los gobernadores, predicando el Evangelio de Cristo y 3,000 almas se convirtieron al Señor. Porque el fuego del Espíritu Santo vino a despertarlos de la tibieza espiritual en la cual estaban sumergidos. El fuego del Espíritu Santo vino a quitarles el miedo. El fuego del Espíritu Santo vino a quitarles el temor. Queridos hermanos, hoy nos es necesario a nosotros recibir el fuego del Espíritu Santo para quitarnos el miedo, para quitarnos la tibieza espiritual que afecta al pueblo. El bautismo en fuego, hermano, es aquel que nos incomoda y que nos lleva a hacer algo para la transformación de las comunidades. Como iglesia, hermano, estamos yendo a las comunidades para llevar transformación a ellas, no solamente con pararnos a predicar, sino con las necesidades de las personas. ¿Por qué? Porque sentimos el deseo de servir a Dios. Esta semana vamos a comenzar, hermano, la construcción de las casas allá en la familia, hermanos. Gracias a Dios, hermano. Hemos estado recogiendo, hermano, fondos y usted no me lo está preguntando, hermanos, pero hemos recogido $600 para construir esa casa. Y hoy en la mañana me dice, pastor, una amiga mía me llama alguien, me dice, pastor, yo quiero donar $200 más. Tenemos $800, hermano, para construir la casa de la gente que está necesitando en el maguey. ¿Me estoy explicando, hermano? No teníamos nada
Y mañana ya quedamos con la familia que vamos a empezar a llevar los materiales. Pero dígame a alguien, ¿quién ha preguntado? ¿Quién de ustedes ha preguntado, pastor? ¿Y cómo van con la construcción de las casas? Nadie ha preguntado. Porque no sentimos la necesidad de los que están sufriendo. Hermano, nos es urgente recibir el fuego del Espíritu Santo. Todos andamos para arriba y para abajo, y yo también, hermano, pero no debemos de desenfocarnos del propósito, y estamos acá como iglesia para llevar la luz de Cristo a las comunidades. Hay una canción de Marco Witt que dice, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Si no lo hace usted, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros como iglesia no nos paramos para hacer las cosas, ¿quién lo va a hacer? Queridos hermanos, tenemos un mensaje y tenemos una misión. Vayamos y llevemos transformación a las comunidades. Si usted mira, hermano, que en su comunidad hay basura. Mira, hermano, cuánto admiro al hermano Chilo. Él no vive ahí en la pasarela, pero esa pasarela se mantiene limpia, hermano. Porque mira la necesidad. Si en su comunidad hay un bache, no espere que la alcaldía llegue a arreglarlo, hermano. Vaya, hermano, si riega ripio y atienda usted la necesidad, hermano. Veamos la necesidad, hermano. Hay cosas que no necesitamos tanto, hermanos, inversión para hacerlo. Si usted mira que alguien está sufriendo, vaya, hermano. Si usted tiene 2 libras de frijoles, hermano, cosa una y llévesela a aquel que no tiene una, hermano. Pero veamos la necesidad. Despertemos de la tibieza espiritual. Pregonemos el mensaje de Jesucristo. Los apóstoles decían en Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Está conmigo, hermanos? Terminamos en el versículo 17 y 18. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su ira. Recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Encontrás, y dice el 18, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaban las buenas nuevas del pueblo. Juan presenta una advertencia, y es que el amor de Dios no elimina la justicia. Dios puede ser grande en amor, pero es justo. Hoy en este tiempo tenemos la gracia de Dios que está abierta para todos, pero viene un tiempo donde el Señor mismo será nuestro juez. El arca está abierta para todos aquellos que quieran entrar por la gracia del Señor, hermano. Pero viene un tiempo cuando el arca será cerrada. Y Juan está dando una advertencia que el mismo Cristo que ofrece salvación, un día Él va a juzgar al mundo del pecado. Dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, el Evangelio es buenas noticias para aquel que se arrepiente, pero también es una advertencia para aquel que endurece su corazón. Nosotros no somos cristianos porque no tenemos nada que hacer. Somos cristianos porque sabemos que esta es la ruta que nos lleva hacia la vida eterna. Y esa ruta es el Señor Jesucristo, hermano. Estoy explicando, hermano. Así que Juan, hermanos, entendió que su misión no era traer personas a sí mismo, sino que la misión de Juan era preparar los corazones para la venida del Señor Jesucristo. La verdadera predicación siempre confrontará el corazón de quienes la escuchan. La verdadera predicación siempre traerá una confrontación, una limpieza hacia aquellos que escuchamos la palabra. Hoy el Señor continúa buscando, hermanos, una iglesia arrepentida. Hoy el Señor sigue buscando una iglesia interesada en ser llena del Espíritu Santo. Hoy el Señor sigue buscando una iglesia que esté comprometida con la santidad, comprometida, hermanos, con las necesidades de las personas. Hermanos, no basta con una experiencia religiosa. Queridos hermanos, Dios quiere una transformación de verdad.
que nosotros podamos llevar. Nosotros como iglesia somos las manos de Dios. Nosotros como iglesia somos los pies del Señor. Nosotros como iglesia somos la boca de Dios. Hermano, nosotros como iglesia somos la extensión del reino aquí en la tierra. No perdamos el enfoque para qué fuimos llamados. Un día nos iremos de esta tierra, hermano, pero antes que nos vayamos, hermano, llevemos el mensaje de amor y gracia a las comunidades. Queridos hermanos, el fuego del Espíritu Santo aún está disponible para quienes desean rendir su vida completamente a Cristo. Pero sigue siempre vigente la advertencia del juicio para quienes rechacen el llamado del Señor. La pregunta, hermano, final en esta tarde es, ¿qué clase de corazón tenemos nosotros delante de Dios? ¿Un corazón religioso? ¿Un corazón, hermano, de apariencia externa? ¿O un corazón que ha sido transformado por el poder de Dios? ¿Qué clase de corazón tenemos, hermano? El corazón que debemos de tener es el mismo corazón que el Señor tuvo con las necesidades de las personas. El Señor demostró compasión. El Señor demostró amor. El Señor demostró gracia y misericordia. Ese mismo corazón debemos tener nosotros para con los demás. La pregunta es, hermano, ¿tenemos una religión externa o tenemos una vida transformada? Porque si tenemos una vida externa, no vamos a pasar de culto tras culto, hermano. Pero si tenemos una vida transformada, cuando salgamos de aquí, iremos a llevar las buenas nuevas. Iremos a ver en qué podemos ayudar al más necesitado. Queridos hermanos, la iglesia en este tiempo debe de volver a la urgencia de ser llena del fuego del Espíritu Santo. Y no solamente para temblar con el Señor, no solamente, hermano, para tener experiencias, hermanos, momentáneas, no, sino para tener una vida de transformación espiritual. Es tiempo, hermano, de permitir que el Espíritu Santo examine y purifique nuestros corazones. Hermanos, vivamos en un arrepentimiento verdadero. Busquemos cada día ser llenos de ese fuego purificador que consume nuestra carne y que aviva el Espíritu en nosotros. Vivamos, hermanos, el fuego que consuma la apatía espiritual. Busquemos el fuego que quita la haraganería espiritual, hermano. Y veamos hacia dónde el Señor nos está dirigiendo. Busquemos, hermanos, el fuego que quita el temor. Busquemos el fuego que quita el miedo. Busquemos, hermanos, el fuego que nos da valor para hablar a Cristo al mundo, hermano. Si usted va en el bus y que va a la par suya, háblele de Cristo, hermano. Si usted está en su comunidad, hermano, si usted sabe que hay alguien que no tiene a Cristo, háblele de Cristo, hermano. Busquemos dar esos frutos de arrepentimiento. Hermano, la iglesia, o perdón, el mundo ya no necesita más iglesias que hagan bulla, hermano. El mundo necesita una iglesia llena del fuego del Espíritu Santo. Iglesias que hacen bulla, sabemos muchos, hermanos. El mundo necesita una iglesia transformada. El mundo necesita de una iglesia que sea luz. El mundo necesita de una iglesia que demuestre el amor de Cristo, la compasión y la misericordia, hermano. Aunque la gente no nos tome en cuenta como cristianos porque no aparentamos serlo, pero que nuestros frutos hablen. Que nuestros frutos, hermanos, den testimonio del amor de Cristo, hermanos, en cada uno de nuestras comunidades. Dios nos ha hecho un reto en esta tarde, hermano. ¿Qué tipo de entrega tenemos? ¿Una entrega religiosa o una entrega, hermanos, verdadera delante del Señor? Yo se lo repito nuevamente, si tenemos una vida religiosa, no pasaremos de culto tras culto y seguiremos haciendo bulla y bulla más bulla, hermano. Pero eso, hermanos, fue lo que pasó en el día de Pentecostés. Aquellos estaban encerrados, pero cuando vino aquel estruendo, cuando vino el fuego, las puertas se abrieron y las comunidades comenzaron a ser transformadas. La gente iba, partían el pan en las casas, se comprometían en sus comunidades. Queridos hermanos,
Nosotros tenemos compromiso en varias comunidades. Estamos en Metelillito, estamos en El Salamo, estamos en Moscú, estamos en el Maguey, viendo de cómo atendemos la necesidad. Mira, hermano, hemos dejado a medias, ahí en Metelillito necesitan terminar la calle. Necesitan al menos 50 bolsas de cemento para terminar la calle, hermano, donde en invierno se hace fea la calle. ¿Qué tenemos que ver como iglesia nosotros, hermano? Nada, porque no vivimos en Metelillito. Pero estamos involucrándonos para recoger fondos y terminar esa calle que está apenas, hermano, necesitan 50 bolas de cemento más. Los fondos se terminaron. ¿Qué nos interesa a la gente de ahí? Sí, hermano. En Metelillito hay 60 familias que no tienen letrinas saboneras. Bueno, 45 porque ya hicimos 15, gracias a Dios. La gente iba al monte, hermanos, a hacer sus necesidades y como iglesia buscamos las gestiones y ya hicimos 15 letrinas saboneras. Y para este año que viene, hermanos, vamos a seguir haciendo más. Y estamos gestionando para hacer cocinas ecológicas, para que la gente no se ahume la cara, hermanos, y ya no sufra de enfermedades respiratorias. Buscamos una transformación en las comunidades. ¿Qué nos interesa la gente de Salamo? Sí, porque la gente necesita ver a Cristo reflejado en cada uno de nosotros. Yo no vivo en el Maguey, pero estamos interesados en el Maguey. Y la visión es, mire hermano, si yo me pudiera multiplicar en más de 30, lo hiciera. Más de 30 comunidades que necesitan, hermano, que se atiendan las comunidades. Pero la visión de esta iglesia es llegar a cada una de ellas y extender el Evangelio de Cristo a través de fortalecer las comunidades, a través, hermano, de estar con la gente. Pastor, la gente me agradece, no importa, hermano. Pero nuestra visión es ser luz donde quiera que estemos. Si agradecen o no, nuestra visión es llevar el Evangelio, hermano. Que el Señor nos ayude, hermano, a ser una iglesia que busca ese fuego, que busca dejar la tibieza espiritual. Que busquemos, hermano, esa incomodidad y preguntémonos, Señor, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy solamente de culto en culto o estoy viendo qué hago por los demás? Que el Señor nos ayude, hermanos, a cada uno de nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos.